tiempo. La teoría perturbativa independiente del tiempo, esto es toda una filosofía, pues, o dependiente del tiempo también, eso no importa, lo que pasa es que como no hemos visto estados con dependencia temporal, pues entonces queda como berraco, ¿sí o no? Entonces, la teoría perturbativa independiente del tiempo, básicamente se basa en el hecho, primero de todo, nosotros durante todo el curso, nosotros hemos argumentado que la ecuación más importante de la mecánica cuántica de lejos, ¿cierto? ¿Es cuál? ¿Quién me lo recuerda, por favor? La del problema de valores y vectores propios. Exactamente. Un operador actuando sobre el ket A', que es uno de sus autovectores, es igual a A' por el ket de A'. La realidad del caso con respecto a esta ecuación, a pesar de ser la ecuación más importante de la mecánica cuántica, realmente, ¿qué sucede acá? En ocasiones, entonces pensemos en el problema del hamiltoniano, ¿cierto? Problema de autovalores y autovectores para el hamiltoniano, que nos permite conocer la energía de nuestro sistema. En algunas situaciones, yo por ejemplo, cuando yo aplico el hamiltoniano sobre un autoestado del hamiltoniano, por ejemplo, un autoestado n, ¿cierto? Esto simplemente está aquí etiquetando el estado de un sistema físico que si es un autoestado del operador hamiltoniano, entonces independiente de lo que signifique esa etiqueta n, esto va a ser una energía correspondiente a esa etiqueta n por el ket de n. Ahora, inconveniente con esto, no siempre se puede hallar exactamente el espectro de autovalores de un hamiltoniano, ¿cierto? Ese es el problema. En algunas ocasiones, sencillamente, este valor n no lo podemos hallar, ¿cierto? Es un inconveniente, ¿sí o no? En los casos que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, el problema 1.11, el capítulo 1, entonces resulta que sí podemos, ¿sí o no? Entonces, digamos, ejemplo, átomo de dos niveles. Consideremos un átomo de dos niveles que es un sistema cerrado, ¿cierto? Es un sistema cerrado. Es decir, este átomo de dos niveles no está intercambiando energía con el medio de ninguna forma, ¿sí o no? Para este sistema cerrado, ni energía ni partículas, es cerrado, mecánica cuántica de un sistema cerrado. Tenemos una partícula que puede estar en uno de dos estados. Por ejemplo, podría ser spin up y spin down, o podría ser el estado fundamental, el ket de G como el ket de E, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, para este sistema cerrado que yo tengo acá,
el hamiltoniano, tal cual como lo escribimos en ese problema. Vamos a ver en la tercera edición qué problema era. Ese problema en la tercera edición, porque ¿cuál es una de las ventajas de trabajar con spin? Una de las ventajas que trabajar con spin es que trabajar con spin nos permite generalizar a cualquier sistema que esté representado en dos dimensiones. En la tercera edición es el 1.2. Todo sistema, todo sistema cuya dimensión en el espacio de Hilbert sea D2 es un sistema isomórfico geométricamente en el espacio de Hilbert con un problema de spin medio. O sea que aunque la física de los sistemas pueda ser muy diferente, geométricamente su representación es idéntica. Es decir, es lo mismo yo trabajar este átomo de dos niveles que un sistema de spin medio. Exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo la energía del estado excitado por el que dg por el bra dg, más la energía, perdón, del estado fundamental, más la energía del estado excitado por el que de por el bra de. Ahora voy a colocar los términos de acoplamiento entre los diferentes estados. ¿Cómo se acopla el estado excitado con el estado fundamental? Voy a llamar esto gamma por el que dg por el bra de. ¿Sí o no? Muy bien. Más gamma asterisco por el que de por el bra de g. Este es el hamiltoniano que representa la energía, el costo de energía para hacer cosas en ese átomo, ¿cierto? Muy bien. Resulta que yo puedo verificar fácilmente esta cuestión acá. Yo aplico H, por ejemplo, sobre el estado fundamental G. ¿Qué me da? Esto me va a dar igual, entonces cojo el primer término de acá, ¿cierto? Si cojo ese primer término, entonces esto me da EG por el que DG por el bra DG por ese que DG, ¿cierto? Esto da 1. Muy bien, cojo el segundo término. Más EE por el que DE por el bra DE por el que DG. Esto da 0. ¿Sí o no? Ahora continuamos. Más gamma por el que DG por el bra DE por el que DG. Esto da 0, ¿sí o no? Continuamos. Más gamma asterisco por el que DE por el bra DG por el que DG. Esto da 1. ¿Eso qué significa? Que cuando yo aplico el hamiltoniano sobre el estado fundamental de ese átomo, en últimas, lo que yo voy a obtener es E sub G, escribámoslo en rojo otra vez, más bien, E sub G por el que DG, más gamma asterisco por el que DE. Pregunta, ¿será que el que DG es un autoket del hamiltoniano o no?
¿Me repite, profe? ¿Será que el ket de G es un autoket del hamiltoniano? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pues, el observable, ¿no? Con la base. Pues yo lo que veo es que se obtiene un autovalor en otra base. Exactamente. Tiene toda la razón. En esta base no, pero puede que en otra base sí, ¿sí o no? Si yo transformo la base, puede que sea un autovalor, ¿cierto? En eso tiene toda la razón. Hay que cambiar de base. ¿Por qué, Joan? Póngale cuidado. Vea que para que el ket sea un autovalor, cuando usted aplica el operador sobre el ket, tiene que dar un autovalor por el mismo ket, ¿sí o no? Acá usted aplica H sobre G y le da EG por el ket de G. Pero tiene esta otra parte de acá, obviamente que es detrimental a que G sea un autovalor de H. ¿Sí me entiende? Claro, profe, sí, tiene razón. Entonces, ¿cuándo G sería un autovalor de H? Cuando gamma sea cero, ¿cierto? Si no, no. Vamos a ver entonces si E es un autovalor. Si nosotros hacemos este mismo procedimiento y aplicamos el hamiltoniano, H sobre E, que nos va a dar? Nos va a dar E sub E por el ket de E, más gamma por el ket de G. ¿Cierto? Entonces acá tenemos pues un problema. G y E no son autovalores de H. ¿Por qué? Porque es que, perdón, no son autovectores de H porque es que E y G no son los autovalores de H. No siempre y cuando gamma sea diferente de cero. Entonces lo que tenemos que hacer acá es, si es posible, escuchen bien lo que les voy a decir, si es posible, porque no siempre es posible, hallar los elementos matriciales de H, ¿cierto? Si es posible. Si no es posible, pues ñao, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, primero, hallemos este elemento matricial, el bracket entre G y G. De H. Ya sabemos quién es H actuando sobre G. Lo acabamos de hallar ahorita. ¿Sí o no? Entonces, esto sería G actuando sobre E sub G por el ket de G más gamma asterisco por el ket de E. O sea que esto queda como E sub G por el bracket entre G y G más gamma asterisco por el bracket entre G y E. Esto es E sub G. ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a ver quién es el bracket entre E y G de H. Entonces sería el bra de E actuando sobre E sub G por el ket de G más gamma asterisco por el ket de E. Esto sería entonces E sub G por el bracket entre E y G. E0 más gamma asterisco por el bracket entre E y E. Esto es 1. O
sea que esto es gamma asterisco. Allá tenemos dos elementos matriciales de H. Hasta acá, entonces nosotros tenemos la posibilidad de expresar a G como una matriz. Y ya vamos a ver eso porque es importante. Listo. Muy bien. Siguiente paso. Vamos a hallar los elementos matriciales entre E y E del hamiltoniano. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que esto es el bra de E actuando sobre E sub E por el ket de E más gamma por el ket de G. O sea que esto es E sub E por el bracket entre E y E más gamma por el bracket entre E y G. Y por ortonormalidad esto simplemente es E sub E. Continuamos. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien. Entonces tenemos el bracket entre G y E. Esto sería el bra de G por actuando sobre E sub E por el ket de E más gamma por el ket de G, ¿cierto? O sea que esto será E sub E por el bracket entre G y E, que sabemos que da 0, más gamma por el bracket entre G y G. Esto es 1, o sea que esto es gamma, ¿sí o no? Ya tenemos los 4 elementos matriciales para el hamiltoniano de ese átomo de 2 niveles. ¿Cuál es la física de acá? Que puede haber un electrón acá con energía E sub G. Puede haber un electrón acá con energía E sub E. Y obviamente puede haber un electrón en ambos niveles con probabilidad gamma cuadrado, ¿cierto? El electrón puede estar obviamente distribuido en ambos niveles debido a la hibridización con probabilidad de gamma cuadrada. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, de encontrar el nivel, el electrón en ambos niveles, la magnitud gamma cuadrado, ¿cierto? Entonces, listo, muy bien, que es la constante de hibridización ahí. Entonces, nosotros ya acá podemos escribir este hamiltoniano como una matriz, ¿cierto? Entonces ya no es un hamiltoniano, sino que es la representación matricial del hamiltoniano. Ya no es un operador, es una matriz, ¿cierto? Muy bien. O bueno, si es un operador, sino que está representado en forma matricial, pues entonces esto sería acá el bracket entre G y G del hamiltoniano. Acá el bracket entre E y E del hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, según la base que nosotros hemos escogido, entonces obviamente este sería el bracket entre G y H. A ver, esto sería acá. La columna, esto es G, esto es el vector columna E. Sí. De esta forma, entonces obviamente yo puedo construir el hamiltoniano como matriz, su representación matricial, que me da E sub G, gamma asterisco, gamma
y E sub E. Yo puedo, a ver, para yo hacer lo que decía Andrés, ¿qué era lo que decía Andrés? Andrés decía que había obviamente que hallar una base autovectora transformando la base actual. ¿Es cierto o no, Andrés? Yo no dije eso. Digamos, bueno, yo Pues solo vi que no estaban en la misma base. es mi interpretación. Usted dice que obviamente esa base no es autovectora, pero puede haber otra base que sí, ¿sí o no? Sí, sí. Creo que están mal acomodados los gamas, como los encontramos. Creo que el asterisco es el bracket entre E y G del Hamiltoniano. Sí, tiene razón. Aunque eso acá paradójicamente no importa, pero es mejor tenerlo como es. Entonces, lo primero, queremos ver cuáles son los autovalores de esto. Entonces, hacemos el determinante de H menos I por lambda. O sea que esto será el determinante de quién? De E sub G menos lambda, gamma asterisco, E sub E menos lambda. ¿Sí o no? Esto es igual a E sub G menos lambda por E sub E menos lambda menos la magnitud de gamma al cuadrado igual a 0. ¿Cierto? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Pues factorizar menos lambda en ambos casos, entonces esto nos va a quedar lambda menos EG por lambda menos E menos la magnitud de gamma al cuadrado igual a 0. Es la ecuación de segundo orden, entonces todo queda igual a lambda cuadrado menos EG más E por lambda, ¿sí o no? Más EG por E menos gamma al cuadrado igual a 0. Entonces podemos resolver este chisme de acá de la siguiente forma. Lambda más menos, es decir, los dos autovalores de ese hamiltoniano, así como está escrito, serán menos B sobre 2, o sea, EG más E sobre 2 más o menos un medio por la raíz de este chisme de acá al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es EG más E al cuadrado menos 4 veces A, que es 1 por esto de acá. Entonces esto queda como menos 4 EG por E más 4 gamma cuadrado, ¿cierto? Muy bien. O sea que esto es EG más E sobre 2 más o menos un medio. Por la raíz de EG al cuadrado más EE al cuadrado más 2 veces EG por E menos 4 veces EG por E más 4 magnitud de gamma cuadrado, ¿cierto? Este con este, entonces esto queda como EG más E más o menos un medio. Por la raíz de EG menos E
al cuadrado, porque eso quedaría eje cuadrado más e cuadrado menos 2 eje por e, entonces queda así, y esto más 4 gamma cuadrado, ¿cierto? Eje más e al cuadrado más o menos un medio. Por la raíz vamos a factorizar de acá 4. Entonces esto queda 4. Factor de gamma cuadrado más ese eje menos e al cuadrado sobre 4, o sea que lo podemos escribir como eje menos e sobre 2 todo al cuadrado, ¿cierto? Este 4 se va con este 2 y en últimas esto queda como eje más e más o menos a ver, esto queda más o menos la raíz de eje menos e sobre 2 al cuadrado más el acoplamiento. Esos son los autovalores, dos autovalores ahí. Noten una cosa, el problema que nosotros tenemos acá es precisamente que eje y e no sean los autovalores de Hamiltoniano. Porque si fueran los autovalores gamma sería 0 y esto sería un problema de autovectores y autovalores, pero no lo es. Porque no tenemos la base adecuada en donde e y g son autovectores del Hamiltoniano. Ese es el problema. El problema tiene que ver con gamma, con el acoplamiento. Si gamma fuera 0 acá, ustedes se podrían dar cuenta que entonces queda la raíz de eje menos e sobre 2 al cuadrado, o sea que queda simplemente eje menos e sobre 2 sumado con esto, y entonces va a dar dos cosas, va a dar eje y e, que ahí sí serían los autovalores. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dar una base donde este sea este de acá que nosotros tenemos acá. Sean los autovalores de esa base y en esa nueva base, que ya sabemos que esto es diagonalizable. ¿Cómo sabemos que es diagonalizable? Pues básicamente porque tenemos los autovalores. Si tenemos los autovalores, podemos diagonalizar el Hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, H en la nueva base, digamos H', pues tiene aquí una autoenergía de más, una autoenergía de menos. Entonces, ahora sí esas son las autoenergías porque es diagonal. Donde E más es eje menos más E sobre 2 más la raíz de eje menos E sobre 2 al cuadrado más la magnitud de gamma al cuadrado, ¿cierto? Y E menos, entonces sería eje más E sobre 2 menos la raíz de eje menos E sobre 2 al cuadrado más gamma cuadrado. Estos son los nuevos autovalores, o sea que sí podemos diagonalizar. Para mañana, antes de las 8, necesito que ustedes me envíen al WhatsApp cada uno. Díganme en qué base está escrito este Hamiltoniano. Lo que yo les pongo, obviamente, acumula para el 15% y varios de ustedes necesitan es urgente, porque en la actividad no es que la haya ido muy bien, solamente le fue relativamente bien a Natalia, el resto no tanto. Entonces, ¿en qué base está escrito
este hamiltoniano. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahora. En la base que sea, ese hamiltoniano se puede diagonalizar. Esto tampoco es tan difícil, ¿cierto? Ustedes determinar eso. Entonces la base va a quedar en términos de lo que ustedes tienen acá. ¿Sí o no? Entonces esto podría ser, por ejemplo, como hicimos el otro día. A puede ser EG más EE sobre 2, ¿cierto? B es igual a EG menos EE sobre 2, ¿cierto? Y C es igual a gamma. Entonces, por lo tanto, E más simplemente es igual a más la raíz de B cuadrado más C cuadrado. E menos simplemente es igual a menos la raíz de B cuadrado más C cuadrado, ¿cierto? Pero ustedes, ¿qué es lo que tienen? Lo que tienen es este problema de autovalores. Tienen acá E más, E menos, 0, 0, actuando sobre su nueva base. ¿Cuál es su nueva base? Bueno, lo que sea, ¿sí o no? Entonces, no sé, pues, llámenla por ejemplo A y B, ¿sí o no? Y acá tienen ustedes, obviamente, entonces el hamiltoniano, pues, actuar su nueva base, entonces es un autovalor, ¿sí o no? Es un momentico, acá tenemos que colocar otra cosa. Segundo. Entonces sería, esto sería menos lambda. Entonces, que básicamente que lo que tenemos es que el hamiltoniano por la base debe ser igual a lambda por la base. Bueno, no lo podemos dejar así también. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lambda por la matriz identidad que multiplica esta base. ¿Sí o no? Entonces simplemente como nosotros hicimos en el primer corte, reemplazan lambda para un caso y para el otro, determinan A y B en cada caso, ¿cierto? Problema evolucionado. Ahí no hay, obviamente, no hay como que mucho que pensar al respecto. Es determinar A y B eh, para lambda de más y lambda de menos. Eso es todo. Entonces, listo. Ahora nosotros que sabemos esto, entonces este Hamiltoniano de acá, bueno, físicamente, ¿qué sucede cuando usted desacopla eso? Usted tenía dos niveles para el átomo de dos niveles, tenía estos dos niveles, que es DG y que es DE. ¿Qué pasó cuando usted los desacopló? Cuando usted la consecuencia de desacoplar estos dos niveles es que ahorita, obviamente, si están acoplados estos dos niveles, cuando usted los desacopla, usted se da cuenta que realmente estos dos niveles se desdoblan en un nivel E más y un nivel E menos, que acá están desacoplados. Y la energía de desdoblamiento de esos dos niveles, es decir, esto acá, esto ha de ser proporcional a la magnitud de gamma cuadrada.
¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted puede decir, listo, entonces esto es E más menos. Esto es igual a eje más E sobre 2 más o menos la raíz. Si obviamente eso es pequeño, vamos a decir que esto es acá, a ver, pues factorizar eje menos E sobre 2 al cuadrado factor de 1 más la magnitud de gamma cuadrado, ¿cierto? Sobre eje menos E sobre 2 todo al cuadrado, ¿sí o no? O sea que esto queda como eje más eje sobre 2 más menos eje menos E sobre 2 por la raíz de 1 más la magnitud de gamma cuadrado. Entonces, en el caso de que gamma sea pues relativamente pequeño, simplemente como para ver esa energía de desdoblamiento es de qué orden, ¿cierto? Entonces, y utilizamos la expansión binomial, ¿sí o no? Para esta vuelta de acá. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría eje más EE sobre 2 más o menos eje menos E sobre 2 que multiplica a 1, ¿cierto? Más un medio por esto. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, esto quedaría como así. Entonces, si yo saco la diferencia entre esos dos niveles, tengo A más, perdón, E más menos E menos. ¿Qué me queda? Bueno, pues muy bien. Porque todo. Ah, bueno, yo podría haber elaborado más acá. Espera un momentico. Esto será eje más E sobre 2 más menos eje menos E sobre 2, ¿cierto? Más un medio. Si multiplico esto por esto acá, entonces ¿cómo me queda esto? Esto me queda un medio. Bueno, más o menos un medio realmente de la magnitud de gamma cuadrado sobre E sub G menos E sub E sobre 2 ya sin cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces tenemos que E más para signo más. Entonces, eje medios más eje medios es más eje y E se va con menos E, ¿cierto? Entonces, esto da eje más un medio. Bueno, este realmente, este se va con este, o sea, entonces, ¿qué? Quitemos este de acá. Más la magnitud de gamma cuadrado sobre eje menos E. Muy bien, vamos a hacer E menos. ¿Qué pasa con el signo menos? Pues obviamente que acá antes se cancela eje con eje y menos menos E da 2E sobre 2 da 1. Entonces esto va a ser este nuevo autovalor es EE. Ahora, acá tenemos un signo menos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos va a quedar acá como menos la magnitud de gamma cuadrado sobre eje menos E
O de forma alternativa, yo puedo escribir esto con un signo más acá y escribir más gamma al cuadrado sobre EE menos EG. Vamos a ver. ¿Quién se gana unos punticos ahí para el 15%? Interpretando estas dos ecuaciones. Si no, cuando vamos a mirar cómo interpretar estas dos ecuaciones que acabo de llegar acá. Esto es con una aproximación. Observen que yo aproximé acá. A primer orden esta raíz, ¿sí o no? A primer orden acabo de aproximar esta raíz. Entonces, yo podría, un segundo, chicos. Yo podría considerar, por ejemplo, que estos dos autovalores que tengo acá corresponden a un átomo de dos niveles pero sin acoplamiento. Simplemente los dos niveles están ahí. Esta es la energía E sub G, esta es la energía E sub E, y estos dos niveles no están acoplados, están completamente desacoplados, gamma igual a cero. En vez de yo hacer este proceso de diagonalización, de hallar los autovalores, esto obviamente es un proceso sencillo, estamos hablando de un problema sencillo, ¿cierto? Estamos simplemente hablando del problema más sencillo posible. Pero en vez de hacer esto y llegar hasta acá, observen que de alguna forma, cuando yo considero ahora el sistema del átomo de dos niveles, este sistema de acá, este átomo de dos niveles, con esta energía EG acá, esta energía EE acá, pero con este acoplamiento diferente de cero, pues obviamente se desdoblan los niveles, ¿cierto? Entonces esto es E más acá, esto es E menos, y la diferencia entre estos dos niveles se puede aproximar a primer orden si yo resto estas dos cosas. La diferencia entre esos dos niveles es 2, la magnitud del acoplamiento al cuadrado sobre eje menos E, ¿cierto? Yo puedo entender esto, estas dos ecuaciones puedo entenderlas de la siguiente forma. Si alguien me hubiera dicho esto, hubiera sido unos buenos puntos. Estas dos ecuaciones yo las puedo entender como correcciones. Estas son correcciones a los autovalores del sistema sin acoplamiento, ¿cierto? A segundo orden en el acoplamiento,
¿cierto? Esto es a segundo orden en el acoplamiento, como pueden ver. Estas son correcciones de estos autovalores a segundo orden en el acoplamiento. ¿Eso qué significa? Eso significa que los nuevos autovalores E más y E menos se pueden escribir en términos de una corrección de segundo orden en el acoplamiento, ¿cierto? Hay veces que nosotros se nos puede facilitar el trabajo, a nosotros se nos puede facilitar mucho el trabajo en mecánica cuántica cuando entonces nosotros consideramos correcciones, nosotros consideramos un sistema que sea relativamente sencillo o fácil de diagonalizar. Y otro sistema lo consideramos como una perturbación. Eso significa que en vez de hacer todo este proceso, que tampoco pues es una cosa del otro mundo, sino que esto es un ejemplo sencillo. Yo pudiera haber originalmente considerado este hamiltoniano de acá en rojo, que es diagonal en la base, ¿sí o no? En la base de G. Esa parte es diagonal, ¿eso es claro para todos o no? Profe, ¿podría repetirlo? Solo este hamiltoniano, solo esta parte del hamiltoniano que está en rojo, es diagonal en la base G y E, ¿sí o no? Usted puede, esta parte de acá ¿Por usted la qué? puede... Porque eso no está acoplado. Exactamente, esto es diagonal. O sea, esto es EG, EE, 0, 0, siempre y cuando este hamiltoniano esté escrito en la base que de G, que de E, brade G, brade E, ¿sí o no? ¿Sí pilla, Joan? Sí, claro. Entonces, ese es diagonal. El problema de acá es este otro bicho de acá, ¿cierto? Ese es el problema. Este es el que obviamente complica el procedimiento. Entonces, esto lo podemos tratar como lo que en física conocemos como una perturbación. Esta es una perturbación a este hamiltoniano de acá, que es un hamiltoniano al que le conocemos sus autovalores. Los autovalores que no conocemos es del hamiltoniano conjunto, de la suma de los dos, eso no. Eso apenas los conocimos, obviamente, haciendo este procedimiento que tenemos acá. ¿Sí o no? Y cuando aproximamos esta raíz, en esta raíz consideramos el término de primer orden de esa raíz, obtenemos una corrección de los autovalores, ya ahora sí para la suma de los dos hamiltonianos, ahora sí, los autovalores de la suma de este más este hamiltoniano, ¿cierto? Obtenemos los autovalores como una corrección a segundo orden en gamma. Estos son correcciones a segundo orden en gamma. O sea que esta es la corrección de los autovalores. Nosotros podríamos decir que esta es una corrección a segundo orden y colocar un 2 acá. Y podemos comenzar a sumar más términos y que esto pueda quedar como una serie añadiendo correcciones. Y si añadimos todas las correcciones posibles, como ustedes verán, después por la serie de Taylor, nosotros llegaremos a este valor exacto con la raíz, ¿cierto? Cuando lo hacemos para infinito orden de correcciones. Este tipo de tratamiento también obviamente implica que podemos hallar, por ejemplo, la corrección del autoestado. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, este autoestado G,
Y podemos corregir este autoestado a primer orden, lo podemos corregir a segundo orden y le podemos añadir correcciones hasta el orden que nosotros deseemos. Lo mismo al autoestado E. Nosotros acá hicimos esto, digamos, a manera de ejemplo para introducir algo que en la mecánica cuántica formalmente se conoce como teoría perturbativa. En este caso, como los estados, como estos kets son independientes del tiempo, no varían con el tiempo, les llamamos independiente del tiempo. Y obviamente este mismo resultado que nosotros tenemos acá y que nosotros hicimos, digamos, de manera más o menos algebraica, nosotros lo podemos obtener mediante una formalización de esta teoría. Si nosotros formalizamos esta teoría, podemos obtener estas mismas correcciones que yo estoy mostrando acá. ¿Sí o no? Bueno, ¿dónde está formalmente esa teoría? Yo, obviamente acá en clase vamos a obtener la teoría, eso lo hicimos el semestre pasado también y dije un ejercicio que de hecho nadie hizo, pero ahora sí les toca hacer. ¿Sí o no? Ese es uno de los ejercicios que les tengo para lunes. Y es para el segundo corte este ejercicio, no para el tercero. Esta formalidad, ustedes la encuentran en el capítulo 5 de Sakurai, que se llama métodos de aproximación por obvias razones. Acá si nosotros en algún caso no podemos hallar los autovalores de manera exacta, ni los autovectores, pues ¿qué hacemos? Utilizamos teoría perturbativa para aproximar. Y comenzamos en el capítulo 5 del libro de Sakurai, que son métodos aproximados, comenzamos con la teoría perturbativa independiente del tiempo. En el 5.1.2, entonces comenzamos con ¿quién? Con el problema de dos estados, que es lo que acabamos de hacer acá, ¿cierto? Y después se desarrolla la teoría formalmente. Y en el 5.2 se hace un ejemplo, que es el efecto Stark, ¿sí o no? El efecto Stark. Entonces, ya después en el 5.3, que hasta ahí llega la teoría perturbativa e independiente del tiempo, porque los otros temas de capítulo son como para un curso de mecánica cuántica 2. Yo pensaba darles todo ese capítulo este semestre, pero pues ustedes entenderán por razones más que obvias que no vamos a poder. Entonces, y después sigue el 5.3, que es perturbativamente calcular las correcciones a las energías del átomo de hidrógeno que pretendemos dar la semana entrante para la estructura fina y el efecto Sima, ¿sí o no? Entonces ahí está como ese texto de referencia. Debe de ser, si ustedes quieren aprender esto, debe de ser del Sakurai. Ya después pueden mirar otros libros, pero para aprender cómo utilizar la formalidad acá, debe de ser del libro de Sakurai. Preguntas, chicos. Preguntas. Por el No, momento. yo tampoco No, tengo ninguna. preguntas. Bueno, un segundo.
Listo. Entonces ahora vamos a comenzar a formalizar digamos, esta cuestión de la teoría perturbativa independiente del tiempo. Vamos a formalizar eso, ¿cierto? Entonces, listo. Estructura formal de la teoría perturbativa independiente del tiempo. Es básicamente un desarrollo en series, pues, ¿sí o no? Sería chévere ver la teoría perturbativa dependiente del tiempo. Ponemos un ejemplo. Por ejemplo, las oscilaciones de Rabi. Pero lastimosamente se nos fue el tiempo, el paro y eso, y no alcanzamos. Esos son temas muy interesantes que uno utiliza en óptica, óptica cuántica, ¿cierto? El teorema óptico. Hay muchas cosas de mecánica cuántica que uno realmente, pues, no, por no solamente el horario, el número de horas a la semana. Yo veía mi curso de mecánica cuántica, el 1 y el 2 eran 10 horas por semana, de lunes a viernes, a veces de 8 a 10, a veces de 2 a 4, pero lunes a viernes. Y en otras horas veíamos, con los monitores hacíamos nosotros los ejercicios. Entonces, obviamente eso se ve de todo ahí, pues. Y en la 3, que es más o menos como lo que uno ve acá en la maestría, eran 6 horas por semana, o sea, menos horas, ¿cierto? Pero todavía 6 horas por semana. Y es también mucho lo que uno podía ver porque el monitor hacía los ejercicios. Entonces, digamos que ese es el ahí que había como un inconveniente. Entonces, vamos a tratar de de revisar aquí de alguna forma. Vamos a mirar si llegamos hasta la formalidad, ¿cierto? Es una corrección de los autovalores, por ejemplo, autovectores, etcétera. Y ya después, entonces, ustedes tendrán para hacer un ejercicio de aplicación. Y cuando damos el oscilador armónico, nosotros hacemos otro ejercicio de aplicación. Listo. Entonces, bueno, dame un segundo, yo voy al baño, yo no vemos. Entonces, ¿cuál sería la estructura formal de la teoría perturbativa? Entonces, vamos a ver. Básicamente, nosotros, como habíamos dicho, acá en este problema, nosotros lo que podemos hacer es que podemos tratar esta parte de acá que yo subrayé en azul, la podemos tratar como un hamiltoniano al que le conocemos sus autovalores, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que esto es un H super cero, ¿cierto? Típicamente en la nomenclatura lo llaman H super cero, pero eso puede variar, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Y a este de acá, a la perturbación, entonces muy comúnmente se le llama H', pero se le puede llamar de las formas. De hecho, Sakurai le llama H interacción cuando comienza a trabajar con problemas de que tienen dependencia temporal, ¿sí o no? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, la teoría perturbativa versa en ese hecho, en el hecho de que ustedes pueden expresar el hamiltoniano de su sistema
como lo pueden expresar como el hamiltoniano H super 0 más ese hamiltoniano H'. Entonces aquí básicamente que estamos dividiendo nuestro problema en dos. Estamos considerando una parte que es realmente muy sencilla de trabajar, le conocemos los autovalores, no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Aunque obviamente nosotros en este problema sencillito podemos conocer los autovalores precisos si nosotros hacemos álgebra, ¿sí o no? Pero en muchas ocasiones ni siquiera con álgebra se puede llegar a los autovalores de todo el hamiltoniano, ni siquiera con álgebra. Entonces hay que hacer un tratamiento perturbativo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, como queremos expresar esto como una serie de potencias en H', tanto la corrección del estado como la corrección del autovalor. Entonces colocamos acá una constante lambda que simplemente nos va a servir como para llevar la cuenta del orden, ¿cierto? Acá vamos a ver que esa constante lambda puede ser 1. Con la constante lambda siempre vamos a llevar la cuenta del orden. Ahora, H0 tiene problema de autovalores conocido. Entonces, H super 0 tiene problema, más bien tiene espectro de autovalores conocido, tiene espectro de autovalores conocido. Es decir, H super 0 actuando sobre, por ejemplo, un estado, el estado que sea, ¿cierto? Entonces lo podemos llamar acá el estado phi sub n super 0 es igual a E sub n super 0 por el ket phi sub n. ¿Sí o no? Esto es conocido, significa que yo sé exactamente quién es n super 0. Lo que yo quiero hacer es corregir ese valor en la medida de que yo comienzo a considerar H'. ¿Cómo corregimos ese valor? ¿Sí o no? Muy bien. Para eso, entonces obviamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Consideramos para el problema general que tiene que ver con este H de acá. Entonces, ahora consideramos ¿qué consideramos acá? Que H actuando sobre el ket phi sub n es sencillamente E sub n por el ket de phi sub n, donde tanto el autoestado de H como su autovalor son desconocidos, no los podemos determinar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que los vamos a expresar como una serie de potencia, ¿cierto? Ahora expresamos a E sub n, que es el autovalor, y a el ket de phi sub n, que es el autoestado, como series de potencia.
Sí o sí. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda E sub n. Entonces va a ser, obviamente, E sub n super 0, que es el autovalor conocido de h super 0, y a partir de ahí vamos a corregir. Entonces añadimos una corrección de primer orden, para eso tenemos lambda, entonces esto va a ser lambda por E sub n super 1 más lambda al cuadrado por E sub n super 2, la segunda corrección o corrección de segundo orden, más puntos suspensivos hasta el orden que nosotros necesitemos, ¿sí o no? Y para el estado vamos a hacer lo propio, ¿sí o no? Entonces para el estado hacemos lo propio que tenemos acá. Para el estado tenemos que el ket de phi sub n va a ser, entonces el ket de phi sub n super 0, es decir, el autoestado del hamiltoniano h super 0, ¿cierto? Muy bien, un segundo, chicos. Bueno, entonces más lambda por el ket phi sub n super 1 más lambda al cuadrado por el ket phi sub n super 2 más correcciones, ¿cierto? De orden n, lo que sea. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, obviamente, nosotros sabiendo esto, lo que vamos a hacer es que vamos a hallar una expresión para este chisme, pues, ¿sí o no? Queremos hallar una expresión para en y para phi n a algún orden. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular, obviamente, el problema acá es calcular quién. Es determinar etcétera. ¿Cierto? Entonces, determinar las correcciones de primer orden, segundo orden, bla, bla, bla. ¿De quién? De los autovalores y los autovectores. Vamos a comenzar. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Podemos coger y consideramos el problema, como lo teníamos inicialmente. Entonces, H actuando sobre phi sub n es igual a E sub n actuando sobre phi sub n por E phi sub n. De alguna forma, entonces yo puedo decir que esto es H super 0 más lambda por H prima. Y esto actuando sobre, obviamente, este estado corregido. Entonces esto es phi sub n super 0 más lambda por phi sub n super 1 más lambda cuadrado por phi sub n super 2 punto suspensivo, ¿cierto? Y lo mismo, entonces voy a hacer acá con el autovalor, o sea que esto va a ser E sub n super 0 más E sub n o más lambda por E sub n super 1 más lambda al cuadrado por E sub n super 2 puntos suspensivos actuando obviamente sobre los estados, ¿cierto? Entonces, ¿qué serían? El ket de phi sub n super 0 más lambda por el ket de phi sub n super 1 más lambda cuadrado por el phi ket de phi sub n super 2 puntos suspensivos, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, lo que hacemos nosotros acá es que básicamente vamos a considerar los términos de segundo orden en lambda. De mayor orden no vamos a comenzar considerando hasta segundo orden. Teoría perturbativa, por ejemplo, de orden 2 sería eso. Entonces, ¿cómo queda esto? Entonces reunimos términos a la izquierda y a la derecha que tengan el mismo coeficiente en lambda, ¿sí o no? Entonces vamos a ver una cosa.
Este H sub 0 puede actuar sobre el phi sub n super 0 y sobre el phi sub n super 1 y sobre el phi sub n super 2. Entonces, ¿cómo queda esto? Quedaría H super 0 actuando sobre phi sub n super 0 más lambda por H super 0 actuando sobre phi sub n super 1 más lambda al cuadrado por H super 0 actuando sobre phi sub n super 2. Todos estos términos son a lo sumo cuadráticos en lambda, ¿sí o no? Entonces ahí vamos, obviamente, haciendo como el bookkeeping, ¿cierto? Entonces llevando la cuenta del orden. Ahora, este de acá solamente puede actuar sobre este y sobre este, porque si actúa sobre este de acá, quedaría de orden 3 en lambda. No nos sirve. Entonces queda más lambda por h' actuando sobre el que de phi sub n super 0 más lambda al cuadrado por h' actuando sobre phi sub n super 1. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, el lado izquierdo. Entonces, este de acá, n, puede obviamente multiplicar a todos ahí. No hay ningún lío. Entonces nos queda n super 0 por el ket de phi sub n super 0 más e lambda por e sub n super 0 por el ket de phi sub n super 1 más lambda al cuadrado por e sub n super 0 por el ket de phi sub n super 2. Ahora este de acá va a actuar sobre este y sobre este, ¿cierto? Entonces nos queda más e sub n super 1 lambda acá por el ket de phi sub n super 1 más lambda al cuadrado, miento miserablemente, super 0, más lambda al cuadrado por e sub n super 1 por el ket de phi sub n super 1. Y nos queda este, obviamente, solo puede actuar sobre este. Entonces nos queda más lambda al cuadrado, sí o sí, por e sub n super 2 por phi sub n super 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá tenemos un poco de cosas que obviamente podemos simplificar. Entonces, podemos hacerlas más sucintas para poderlas simplificar. Vamos a agrupar todo lo que tenga que ver con lambda, etcétera, bla, 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 bla. ¿Sí o no? Y lo que no tenga que ver con lambda, pues. Entonces, acá no hay lambda y acá tampoco. Entonces, colocamos acá h super 0 por phi sub n super 0 menos e sub n super 0 por phi sub n super 0. Colocamos acá un paréntesis. Simplemente lo que hicimos después que lo pasamos al otro lado, a restar, para poder hacer una cosa acá. Vamos a ir con toda la formalidad del caso, ¿cierto? Ahora miremos qué es lo que tiene lambda. Lambda, aquí hay lambda y aquí hay lambda. Entonces, ¿cómo nos queda? Esto nos queda más lambda, factor de quién? De h', no, perdón. H super 0 actuando sobre el ket de phi sub n
super 1 más H' actuando sobre el ket de phi sub n super 0, ¿cierto? Menos, vamos a ver quién hay acá, lambda. Entonces acá hay un lambda, por acá y por acá hay otro. Entonces menos n super 0 por el ket de phi n super 1. Menos n super 1 por el ket de phi sub n super 0, ¿cierto? Ahora los términos con lambda al cuadrado. ¿Quién tiene lambda al cuadrado acá? Entonces vamos a ver. Tenemos este de acá. Tenemos este de acá. ¿Sí o no? Y acá tenemos varios. Tenemos este y tenemos este. Entonces comenzamos con la parte izquierda. Entonces tenemos más lambda al cuadrado que multiplica a h super 0 por phi super 2 más h' por phi sub n super 1. Vamos con los autovalores por acá, menos e sub n super 0 por el ket de phi sub n super 2. Esto es e sub n super 1 por el ket de phi sub n super 1, ¿cierto? Y esto es menos e sub n super 2 por el ket de phi sub n super 0. Acá este 0 parece un 1, pero esto es un 0. Listo. Muy bien. Y todo esto es igual a 0. ¿Eso qué significa? Para que esto sea igual a 0, la única forma en la que esto igual a 0, obviamente, es como tenemos una combinación lineal de lambda a la 0, ¿cierto? Porque esto es como si esto fuera acá lambda a la 0. Tenemos como c sub 0 por lambda a la 0 más c sub 1 por lambda a la 1 más c sub 2 por lambda a la 2 igual a 0. La única forma en que esta suma es igual a 0 es si individualmente cada uno es igual a 0, ¿cierto? O sea que c sub 0 igual a 0, c sub 1 igual a 0, c sub 2 igual a 0. Por lo tanto, los coeficientes de esta expansión, cada uno tiene que ser igual a 0. Todo esto igual a 0. Todo esto igual a 0. Todo esto igual a 0, ¿cierto? Individualmente, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos acá? De la primera sacamos lo siguiente. De la primera obtenemos simplemente el problema de autovalores para el hamiltoniano H0. ¿Sí o no? Vamos a mirar la segunda. De la segunda, entonces tenemos H0 por phi super 1 más H' por phi super 0. Entonces, H0
phi sub n super 1 más h' por phi sub n super 0 igual a n super 0 por phi super 1 y n super 1 por phi super 0, ¿cierto? Entonces, n super 0 phi n super 1 más n super 1 por phi n super 0. Esta es la ecuación 2. Vamos con la ecuación 3. Con la ecuación 3, entonces acá vamos a tener h0 sobre phi super 2 y h' sobre phi super 1, ¿cierto? Entonces tenemos h super 0 actuando sobre el que es de phi super 1, fuera super 2, super 2, más h', ahora sí, actuando sobre el que es de phi super 1. Muy bien. Y los autovalores eran en, están truncados, entonces es fácil de recordar. N super 0 por el que es de phi n super 2 más n super 1 por phi n super 1 más n super 2 por phi n super 0, ¿cierto? Y esta es la ecuación 3. Muy bien. Chicos, se nos va a acabar el tiempo dentro de poquito. Les pido por favor que me regalen 15 minuticos. Muchas gracias y disculpen la molestia. Necesitamos terminar este tema. Esto es fundamental porque mañana, de pronto mañana les paso el enunciado del punto que tienen que hacer. Para no pasárselo el lunes, sino que los paso mañana. Y para eso necesitamos terminar esto. Bueno, muy bien. Entonces ahora nosotros miremos a ver cómo, si hay alguna forma en la que podamos hallar la corrección. Queremos hallar la corrección de primer orden para la energía, esta de acá. Sería la corrección de primer orden para la energía. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente. A ver, pensemos a ver qué podemos hacer acá. Saquemos. A ver. Saquemos el bracket de la ecuación 2 con phi sub n super 0. Entonces, proyectemos en otro color. Proyectamos la ecuación 2 sobre phi sub n super 0. ¿Por qué sobre phi sub n super 0? Porque es conocido. Conocemos ese autoestado. Entonces podemos expresar lo que no conocemos en términos de lo que sí conocemos. ¿Cierto? ¿Cómo nos queda entonces esa ecuación? Nos queda phi sub n, el bra de phi sub n super 0, lo que tenemos en azul acá. Que queda acá en azul esta parte. Entonces sería h super 0. Acá el que de phi sub n super 1. ¿Sí o no?
más phi sub n, el bra de phi sub n super 0, entonces acá quedaría h' de acá phi sub n super 0, ¿sí o no? Igual, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría acá igual a e sub n super 0. Entonces, por acá, aquí phi sub n, el bra de phi sub n super 0. Y entonces nos queda por acá el ket de phi sub n super 1, ¿cierto? Y por acá e sub n super 0, ¿cierto? Más, muy bien, más e sub n super 1, e sub n super 1, por acá nos va a quedar phi sub n super 0, ket, y acá el bra de phi sub n super 0. Apliquemos ortonormalidad acá. Entonces, bueno, primero que todo, este h super 0 actuando sobre el bra, como ese hermitiano actúa sobre el bra de phi sub n super 0, y entonces de acá nos va a quedar que en super 0 multiplica al bracket entre phi sub n super 0 y phi sub n super 1 más el bracket entre phi sub n super 0 y phi sub n super 0 del hamiltoniano h'. Esto es ortonormal, o sea que esto es 0 porque son diferentes estados. Y esto es, como es ortonormal y son los mismos estados, esto es 1. O sea que esto simplemente es igual a ¿quién? A e sub n super 1, ¿cierto? Por ortonormalidad esto también es 0. Y de acá tenemos la corrección de primer orden a los autovalores. Corrección de primer orden a los autovalores. Entonces, en super 1 básicamente se calcula como el bracket entre phi sub n, el bra de phi sub n super 0, el ket de phi sub n super 0 del hamiltoniano de la perturbación h'. En el caso nuestro del sistema de segundo orden, el hamiltoniano de la perturbación, aquí si lo vemos en rosado, es ese que contiene el acoplamiento gamma y gamma asterisco, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora podemos hallar de la misma forma una corrección, ¿cierto? Vamos a hallar una corrección para el autoestado, ¿cierto? Vamos a corregir el autoestado, ¿sí o no? Vamos a mirar cómo hacemos eso. Entonces vamos a coger con esta misma expresión, la expresión 2, ¿cierto? Arranquemos con esta expresión 2 que está acá en azul. Más sin embargo, acá tenemos una combinación de kets super 1 y kets super 0, ¿cierto, chicos? Pasemos todos los kets super 1 para un lado y los kets super 0 para el otro, si les parece bien.
Entonces acá, si reorganizamos esa ecuación, a ver, entonces al lado izquierdo nos va a quedar H0 por el ket super 1 menos N0 por el ket super 1, ¿cierto? Entonces nos queda como a partir de la expresión 2 nos queda H super 0 menos N super 0 por el ket phi sub N super 1. Esto va a ser igual a quién acá. Este lo paso para el otro lado. No, este me queda acá, entonces paso el H0, entonces esto como quedaría al otro lado, me quedaría esto menos H', menos H' por el ket super 0 más N1 por el ket super 0, ¿cierto? Entonces, hago menos H' menos EN super 1 actuando sobre phi sub N super 0. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces ahora vamos a, como nosotros vimos en clase en estos días, bueno, y como hemos visto obviamente todo el semestre, entonces podemos expandir el estado en una base arbitraria, ¿sí o no? Entonces vamos, básicamente como esto está escrito en una base, a eso se refiere la letra N, que eso está escrita en una base, ¿cierto? Entonces vamos a considerar una superposición para phi super n en esa base de phi super 0, ¿cierto? Entonces escribimos así. El que, entonces, a ver, expansión del que de phi sub n super 1. Vamos a expresar el que de phi sub n super 1, pero para como una superposición de los que de phi sub n super 0, pero para diferentes n's, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda. Obviamente, no puede ser n igual a n, ¿cierto? O el m que yo utilizo acá no puede ser igual a n. Entonces tendría que ser como algo así. La suma sobre para m diferente de n, si yo no dio un coeficiente, acá, c sub mn, ¿cierto? Por el ket de phi sub m super 0. Eso es básicamente la expansión que vamos a utilizar, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo actúo con H0 sobre alguno de los kets super 0, conozco el autovalor exactamente, ¿sí o no? Entonces digamos que ese es el truco ahí, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, si yo reemplazo, ¿cómo me queda esto? Esto me queda H super 0 menos EN super 0 actuando sobre este de acá, que sería la suma sobre M diferente de N de C sub Mn por el kit de phi sub M super 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto va a dar igual a, introduzco dentro de esto, dentro de la suma, o sea, esto es que es la suma para M diferente de N de H super 0. Como Cmn es una constante, entonces puedo pasar a través de la constante. Entonces esto es Cmn por H super 0 actuando sobre phi M super 0, ¿cierto? Menos N
por la suma sobre m diferente de n de Cmn por el kit de phi m super 0. Esto acá es un problema de autovalores, o sea, ¿cómo queda esto? Esto queda la suma para m diferente de n, Cmn de e sub m super 0 por phi sub m super 0. Esto es super, esto era super que acá 0, era super 1. Super 0. Bueno, muy bien. Menos en super 0 por la suma para m diferente de n de Cmn por phi m super 0. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría esta vuelta acá? Esto queda la suma para m diferente de n de e sub m super 0 menos e sub n super 0 por c sub m n por el que es de phi sub m super 0. ¿Cierto? Y nosotros ya sabemos que obviamente esto es igual al lado derecho, que es menos h' menos en super 1 actuando sobre el que es de phi n super 0. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Yo pienso a ver qué más podemos hacer acá. Hacer una proyección. Espérenme, yo pienso. Entonces, si hago esta proyección, a ver. Listo, hagamos esto. Vamos a proyectar sobre una base arbitraria de phi super 0. Entonces, esto, como ya sabemos, va a ser igual a quién. A menos h' menos e sub n super 1 actuando sobre phi sub n super 0. ¿Cierto? Digamos que esta, por ejemplo, va a ser, ¿qué ecuación tenemos acá? 1, 2, 3, digamos que esta es una ecuación 4. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, acá, dame un segundo. Bueno, ahorita tomo la asistencia, que ahora como ya estamos en normalidad, entonces hay que seguir tomando asistencia, también no la voy a tomar. Listo, muy bien. Entonces acá proyectamos la expresión 4 sobre la base bra de phi, por ejemplo, podría ser acá phi sub L super 0, ¿cierto? Vamos a hacer esa proyección. Entonces, ¿cómo queda? Como la suma sobre m no depende de L, entonces básicamente nosotros podemos escribir que esto sería como la suma sobre m diferente de n de em super 0 menos en super 0 por cmn por el bracket entre phi sub L super 0 y phi sub m super 0 y al otro lado, entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda igual a menos el bracket entre phi sub L super 0 y phi sub n super 0 del Hamiltoniano H' más en super 1 por el bracket entre phi sub L super 0
y phi sub n super 0. Esto sí es un delta porque ambos son super 0, ¿cierto? Entonces, simplemente, nosotros tenemos acá es que delta, esto es un delta ln, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos obtener la siguiente relación. De acá, obtenemos que E sub n super 1 menos el bracket entre phi sub L super 0 y phi sub n super 0 del hamiltoniano H' es igual a la suma sobre m diferente de n de em super 0 menos en super 0 por cmn por el delta de entre m y l. ¿Cierto? Ah, bueno, acá me faltó este delta. Un momentico. Acá había un delta NL. Ahora sí menos. Bueno, entonces acá tenemos una vicisitud. Pónganme cuidado. L en la parte derecha tiene que ser igual a M. Y en la parte izquierda igual a L. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me dice? 30 segundos. Repítame, profe. En la parte derecha, acá tenemos un delta de ML. Y en la izquierda un delta de NL. ¿Cuál es el problema? Que M y N nunca van a ser iguales. Exactamente. O sea que L o es igual a M o es igual a M, puede ser igual a los dos, ¿sí o no? Entonces, resulta que para poder que esta suma sobreviva, M tiene que ser igual a L. Cuando M es igual a L, esto vale 0, ¿sí o no? Y nos queda, obviamente, que nos va a quedar que menos el bracket entre phi sub L super 0 y phi sub n super 0 de H' va a ser igual a sencillamente E sub L super 0 menos E sub n super 0, ¿cierto? Por C ln. Y de acá despejamos ln. Despejamos C sub ln. Listo. C sub ln, por lo tanto, es menos el bracket entre phi sub L super 0, phi sub n super 0 de H' sobre E L super 0 menos EN super 0. Obviamente usted puede cambiar ese signo menos invirtiéndolo de abajo, ¿cierto? Entonces, si usted quiere cambiar el signo menos, usted podría decir que esto también es igual a el bracket entre phi sub L super 0 y phi sub N super 0 del hamiltoniano H' sobre N super 0 menos E L super 0, ¿cierto? Entonces esa es esa constante ahí, ¿sí o no? Muy bien, entonces ¿eso qué significa? Si como nosotros ya tenemos esa constante y sabemos que el estado, la corrección de primer orden, la habíamos expandido originalmente de esta forma. Entonces, básicamente, y nosotros sabemos, conocemos estos estados porque son autoestados,
del hamiltoniano H0, ¿cierto? Muy bien. Entonces, básicamente la corrección de primer orden para el estado se puede escribir así. Entonces, la corrección de primer orden para el estado phi n queda como phi sub n super 1 como la suma para m diferente de n, ¿cierto? De c sub m n por el que de phi sub m super 0. Esto queda como la suma para m diferente de n del bracket entre phi m super 0 y phi n super 0 de h' sobre n super 0 menos em super 0 por el ket de phi m super 0, ¿cierto? Eso quedó ahí como medio apretado. Entonces esto es la suma para m diferente de n de c sub n por el phi, por el estado phi. Ah, bueno, esa ya la había copiado arriba. Copiamos la que quedó apretada allí. Entonces esto es el bracket entre phi m y phi n super 0 de el hamiltoniano h', que es la perturbación. Entonces, nosotros calculamos las correcciones con la perturbación, no sin la perturbación, con la perturbación, ¿cierto? Entonces, en dividido n super 0 menos em super 0 por el que de phi m super 0. O sea, sumamos sobre todos esos pues, valores de m, dependiendo en el espacio en el que esté representado ese ket, ¿cierto? De phi sub m. Bueno, entonces ahora solo me falta una pequeña cosita, ahorita sí acabamos. Y les voy a dejar entonces una, para que me agreguen a lo que les dejé ahorita con el hamiltoniano en la base, en qué base es ese hamiltoniano diagonal. Pues acá también les voy a dejar otra cosita que me la deben de entregar mañana antes de las 8. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo otro que faltaría para que nosotros podamos entender lo que acabamos de hacer acá como un tratamiento perturbativo? ¿Cómo hacemos para entender esta aproximación que hicimos desde una perspectiva perturbativa? Necesitamos, como estas son correcciones de segundo orden, necesitamos saber cómo calcular la corrección de orden 2 al autovalor E sub n, ¿cierto? Para eso utilizamos la ecuación 3. Muy bien. Entonces la ecuación 3 dice así. ¿Y qué vamos a hacer con la ecuación 3? Con esa ecuación 3 vamos a proyectar esa ecuación. Proyectemos esa ecuación sobre el bra phi sub n super 0, ¿cierto? Por lo tanto, aquí en el lado izquierdo, en el lado derecho, muy breve, porque solamente sobrevive el último término. Porque por ortonormalidad este término dan 0, ¿sí o no? Muy bien. Entonces es phi super 0 sobre h super 0 sobre phi super 2 más h' sobre phi super 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí phi super n
Phi sub n super 0. Esto es aquí h super 0. Aquí sería phi sub n super 2. ¿Sí o no? Muy bien. Más phi sub n super 0. Aquí sería h' y aquí sería phi sub n super 1. Lado derecho, ¿cierto? Muy bien, lado izquierdo quedaría igual a e sub n super, después yo me acuerdo, un 0,2, 1,1 y 2,0. Entonces, estaría phi sub n super 1, e sub n super 1, ¿cierto? Por el bracket entre phi sub n super 0 y phi sub n super 1. Más e sub n super 0 por el bracket entre phi sub n super 0 y phi sub n super 2 más e sub n super 2 por el bracket entre phi sub n super 0 y phi sub n super 0, ¿cierto? Esto da 1, por ortonormalidad esto da 0, esto da 0, por lo tanto de acá obtenemos que la corrección de segundo orden e sub n super 2 queda como el bracket. Este bracket de acá es sencillo, este de acá, porque este Hamilton, este bra de acá es un autoestado hamiltoniano con autovalor n super 0, ¿cierto? Entonces esto queda como n super 0 por el bracket entre phi n super 0 y phi n super 2. Esto es 0, ¿sí o no? Más el bracket entre phi n super 0 y phi n super 1 del hamiltoniano H'. Entonces acá, ¿qué tenemos? Vamos a reescribir esta expresión para la corrección de segundo orden. N super 2, ¿cierto? Como el bracket entre phi n super 0 H' y phi n super 1. Más sin embargo, phi n super 1, que es la corrección de qué orden? Es la corrección de primer orden. La acabamos de calcular hace 5 minutos. Acá está. Acá. ¿Sí o no? De ahí simplemente reemplacemos esta vuelta. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, aquí, entonces, n super 2. Entonces, obviamente quedaría como el bracket entre phi sub n super 0, h', vamos a escribir acá para que quede en la nueva hoja también. La corrección de primer orden, la habíamos escrito ahorita, como la superposición para m diferente de n de c sub mn por el que es de phi m super 0, ¿cierto? Entonces esto queda como el bra de phi sub n super 0, el hamiltoniano H'. Aquí queda como la suma para m diferente de n del bracket entre phi sub m super 0 y phi sub n super 0 de H' por el que es de phi sub m super 0 dividido entre en super 0 menos em super 0, ¿cierto? Es decir, finalmente escribimos
finalmente, entonces en super 2, corrección de segundo orden, queda como la suma, ¿sí o no? Sobre m diferente de n, porque obviamente si no ese denominador da 0, de este bra de acá se junta con este de acá. O sea, como esto de acá es un escalar, entonces este h' solamente puede actuar sobre este que. Entonces, por lo tanto, esto queda como phi sub n, acá super 0, h' phi sub m super 0, multiplicado por este otro bracket de acá, que es phi sub m super 0, h' por phi sub n super 0, dividido n super 0 menos m super 0. Y como arriba tenemos un número por su complejo conjugado, esto queda la suma sobre m diferente de n, ¿cierto? De la magnitud al cuadrado del bracket entre phi m super 0 y phi n super 0 de h'. Pero yo escribo esto un poquito menos acá, sí. Dividido em super 0 menos en, perdón. Listo, muy bien. Entonces esta es la última expresión que vamos a obtener por el día de hoy. Ya con esto la teoría, la formalidad de teoría perturbativa independiente del tiempo, a la que nosotros nos podemos ver expuestos en este momento como estudiantes de mecánica cuántica, aún no la terminamos, ¿cierto? Ya quedaría obviamente los ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces para mañana, lo que les dije más, con esta corrección de segundo orden, con lo que hemos visto hoy, yo quiero que ustedes me interpreten este resultado de esta aproximación para estos dos autovalores. Listo. Eso me lo agregan mañana. Entonces, manos a la obra y a trabajar duro. Entonces ya tienen los ejercicios acá en el principio del PDF. Les acabo de dejar los ejercicios. Más, obviamente, el enunciado del problema de teoría perturbativa que les voy a poner para el lunes. Listo. Mañana a las 8, entonces comenzamos dinámica cuántica. Entonces, estados dependientes del tiempo, la ecuación de Schrödinger para el operador de evolución temporal, la ecuación de Schrödinger para el estado, ecuación de Schrödinger para la función de onda y la ecuación de movimiento de Heisenberg, ¿cierto? O sea que entonces vamos a comparar la imagen de Heisenberg con la de Schrödinger mañana. Listo. Yo quería hacer también la imagen de la interacción. De hecho, en el programa que les pasé está la imagen de la interacción, pero pues no se pudo, no alcanzamos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahora yo creo que sería una buena idea que ustedes tuvieran este PDF hoy mismo, ¿sí o no? Profe, disculpe, lo que toca enviarles antes de las 8 de la noche, ¿sí? Sí, Ah, ok, listo. es 15% del segundo. Listo. Listo, profe. Bueno.